Abriendo el centro para el alfil y la reina de su rey. 1. E4 inmediatamente disputa el espacio central y se prepara para un rápido desarrollo de piezas. Al abrir la siciliana, las negras desafían inmediatamente el peón central de las blancas, iniciando una lucha por el espacio y creando una posición dinámica y desequilibrada. Esto desarrolla un caballo, mirando el centro y preparando el enroque, mientras mantiene abiertas las opciones para la estructura de peones de las blancas. Las negras se preparan para desafiar el centro, abriendo líneas para el desarrollo, pero potencialmente debilitando las casillas oscuras alrededor del rey. Desafiar la estructura de peones de las negras con este ataque central abre líneas de ataque y luchas por el espacio. Abrir el centro invita inmediatamente a escaramuzas tácticas, entregando la estructura de peones a la actividad de piezas. Recapturar con el caballo solidifica la influencia central y prepara para un rápido desarrollo de las piezas, con el objetivo de explotar posibles debilidades en la estructura de peones de las negras. Al desarrollar el caballo hasta su casilla natural, esta pieza ahora mira al caballo central D4 y se prepara para una mayor manipulación de la estructura de peones, manteniendo abiertas las opciones. Reforzar el caballo central y preparar un mayor desarrollo crea una estructura de peones sólida, restringiendo sutilmente el juego central de las negras. Preparándose para expandirse en el flanco de dama, este avance de peón tiene como objetivo evitar que el caballo o el alfil de las blancas invadan más. Esta maniobra, que asegura la influencia del alfil en el flanco de dama y se prepara para enrocar, tiene como objetivo estabilizar el centro mientras se observan posibles avances de peones en el flanco de rey. Al desarrollar el caballo hasta su puesto avanzado natural, este movimiento inicia un sutil tira y afloja por la influencia central, preparándose para disputar la casilla D4 y potencialmente lanzar una expansión en el flanco de dama. Al soltar la dama temprano aquí, las blancas pretenden interrumpir el desarrollo armonioso de las negras y posiblemente encabezar un ataque temprano en el flanco de rey, creando una presión diagonal inmediata sobre el peón de F7 y obligando a las negras a reaccionar. Preparándose para desafiar el avance del peón central, este reposicionamiento de la dama tiene como objetivo respaldar una posible ruptura, D5, y también vigilar el flanco de rey para futuras operaciones, mientras se mantiene un ojo atento al caballo indefenso en D4. El enroque en el flanco de dama intensifica dramáticamente la lucha posicional, con el objetivo de lanzar una tormenta de peones en el flanco de rey mientras deja al propio rey blanco relativamente seguro en el flanco opuesto por el momento. Esta postura agresiva indica una intención de presionar inmediatamente la estructura de las negras, probablemente preparándose para un avance de peón por el flanco de dama, pero introduce cierto grado de riesgo ya que el monarca de las blancas ahora está expuesto al contrajuego de las piezas de las negras. Preparándose para disputar la columna B, esta jugada tiene como objetivo evitar que la torre blanca se infiltre fácilmente en esa columna abierta y al mismo tiempo ofrece una defensa sutil del peón C, insinuando un futuro contrajuego. Desplazar la dama a G3 tiene como objetivo preparar una tormenta de peones en el flanco de rey, potencialmente apuntando a la monarca no enrocada de las negras, al tiempo que crea un sutil punto de presión en la diagonal C7-G3. Simplificar la posición mediante el intercambio de damas evita el ataque inmediato en el flanco de rey que las blancas parecían estar preparando, pero también entrega la iniciativa y potencialmente permite a las blancas desarrollar sus piezas de manera más armoniosa en el tablero abierto. Abrir la columna H presenta una apuesta táctica. Si bien libera la torre, también expone la diagonal del rey y crea debilidades potenciales en el flanco de rey en caso de que las piezas negras encuentren su camino allí. Esta transformación de la estructura de peones altera fundamentalmente el carácter del juego, orientándolo hacia una lucha más abierta y dinámica donde la coordinación precisa será primordial. Una táctica audaz para alterar la estructura sin dama de las blancas, con el objetivo de explotar la incómoda configuración de peones en el flanco de rey, aunque abre líneas y exige un cálculo preciso. Al dar un golpe a la estructura de peones del flanco de dama de las negras, esta captura inicia una secuencia que apunta a explotar los peones duplicados resultantes y las posibles debilidades en la columna C. Abrir la columna B para su torre ahora desafía directamente la integridad estructural de los peones del flanco de rey de las blancas, creando una debilidad potencial para su monarca, que todavía está algo expuesta en el centro.
El repentino salto del alfil a 7 inyecta un elemento agudo y provocativo, cuyo objetivo es alterar la naciente estructura de peones del flanco de dama de las negras y potencialmente tomar el control de la diagonal B8H2. Este posicionamiento agresivo podría buscar explotar la ligera incomodidad de la torre negra en B8, forzando concesiones o creando oportunidades tácticas inmediatas. Al recuperar la iniciativa reposicionando la torre, esta maniobra se prepara para disputar la columna B semiabierta, reforzando simultáneamente el peón vulnerable de B7 y ofreciendo una vía potencial para el contrajuego en el flanco de dama. Desarrollar el alfil en el flanco del rey ofrece apoyo inmediato para cualquier posible avance o contraataque de peón en ese lado, y lo que es más importante, se prepara para disputar la columna H en caso de que se abra. Sacrificar material como este para perturbar la estructura de peones de las blancas y exponer a su rey a menudo indica un intento audaz de tomar la iniciativa, incluso si eso significa quedarse temporalmente sin material, apuntando a un contrajuego dinámico. Limpiar las columnas centrales es la idea principal, y al cambiar el alfil por el caballo, las blancas esperan lograrlo, aunque crea una estructura de peones ligeramente incómoda para las negras. Los peones C doblados, aunque ahora se encuentran en una fila abierta, podrían convertirse en una debilidad a largo plazo si las blancas pueden presionarlos efectivamente. Las negras deben tener cuidado de no volverse demasiado pasivas, ya que la torre blanca en la columna H está mirando el potencial del flanco de rey, y la pareja de alfiles, una vez activada, podría ser una ventaja significativa. Abrir la columna D para la torre significa la intención de las negras de activar sus piezas y disputar el centro, un paso crucial después del reciente intercambio de las blancas. Esta maniobra tiene como objetivo crear contrajuego y potencialmente explotar la estructura ligeramente debilitada que las blancas han adoptado al duplicar peones. Al ejercer presión sobre el flanco de dama, el caballo se embarca en un viaje para explotar potencialmente las debilidades en la estructura de peones de las negras o participar en un futuro ataque en el flanco de rey después de algún reposicionamiento. Abandonar el archivo C abierto abre una vulnerabilidad táctica que pronto podría ser explotada. Expandiéndose a lo largo del flanco de dama con el empujón del peón, las blancas buscan ganar espacio y restringir el desarrollo de las negras mientras preparan simultáneamente un posible avance del peón D. Esto crea una batalla por la columna C y apunta a solidificar la presencia central de las blancas contra el puesto de avanzada de los caballos negros. Solidificar la estructura de peones del flanco de rey antes de atacar el flanco de dama tiene mucho sentido, ya que aborda debilidades potenciales que podrían explotarse más adelante. Asegurar la estructura de peones del flanco de dama establece un perímetro defensivo sólido, reforzando la séptima fila y preparándose para posibles avances de peones. Buscando desenredar ese estrecho flanco de dama y abrir la columna C, las negras inyectan audazmente dinamismo en el centro, desafiando la estructura de peones de las blancas, en un intento de ganar espacio para respirar. Liberar los peones del flanco de rey ahora tiene como objetivo aprovechar el espacio y potencialmente abrir líneas. Una declaración audaz para alterar la estructura de peones de las negras y desafiar el control de las casillas centrales. Desarrollar el alfil hasta D7 solidifica la cadena de peones y se prepara para desafiar el control del flanco de dama de las blancas, con el objetivo de liberar eventualmente la posición de las negras de esta configuración un tanto pasiva. Al abrir líneas para las torres después de una larga fase de maniobras, el reposicionamiento del caballo tiene como objetivo alterar la estructura de peones de las negras y tomar la iniciativa en el flanco de dama. Desarrollar el alfil hasta G7 completa la coordinación de las piezas menores de las negras y apunta a controlar la diagonal recién abierta que conduce al flanco de dama de las blancas. El reposicionamiento de la monarca desde el centro a una casilla más protegida prepara para un posible avance de tormenta de peones en el flanco de rey, creando simultáneamente un camino para que la torre se una a la acción central o incluso gire hacia el flanco de dama si surge la oportunidad. El viaje del monarca hacia el centro significa un enfoque proactivo para la seguridad del rey y la actividad en el medio juego en desarrollo, con el objetivo de desenredar la pieza real de posibles tormentas de peones y líneas abiertas, mientras se prepara para apoyar los empujones de peones centrales o facilitar la actividad del alfil más adelante. Desbloquear la columna C es un objetivo principal aquí, con el objetivo de infiltrarse en el flanco de dama de las negras y explotar las debilidades de la estructura de peones.
Un paso significativo hacia la apertura de la columna C y el desafío a las piezas centralizadas de las blancas. Esta maniobra de torre promete activar las fuerzas latentes de las negras y potencialmente crear nuevas vías de ataque. Al iniciar una campaña de maniobras, el caballo se embarca en un viaje hacia el flanco de dama, en busca de una mejor posición, tal vez con el objetivo de influir en la columna B o apoyar un futuro avance de peón. Asterisco asterisco, al desbloquear el potencial, este avance de peón se prepara para desafiar la ventaja espacial de las blancas en el flanco de dama. Asterisco asterisco. Consideremos las implicaciones estratégicas. La estructura de peones del flanco de dama de las negras, aunque sólida, ha sido algo pasiva. Empujar sutilmente el peón H crea una nueva vía de actividad, potencialmente apoyando un futuro empuje del peón G5 para ganar espacio en el flanco de rey o para abrir líneas para la torre si alguna vez maniobra hacia la columna H. También proporciona una casilla de escape crucial para el rey en caso de que las piezas blancas penetren por el centro o el flanco de rey. Si bien aparentemente es un movimiento silencioso, es un elemento básico para el contrajuego futuro, evitando que las blancas sofoquen por completo la posición de las negras. Piense en ello como plantar una semilla que puede convertirse en oportunidades tácticas o en una mejor movilidad de las piezas en el futuro. Es una maniobra profiláctica, que consiste en defenderse de amenazas potenciales y al mismo tiempo buscar formas de mejorar la propia posición de las negras. Colocar la torre en la tercera fila ahora tiene como objetivo respaldar un posible avance del peón, al mismo tiempo que se prepara para disputar el control de la columna D en caso de que se abra, agregando una opción flexible de ataque y defensa. La reubicación de la torre en la columna B abierta marca un reposicionamiento sutil, con el objetivo de activar esta pieza y potencialmente desafiar el control de las blancas sobre las columnas centrales. Observe cómo las negras están tratando de desenredar sus piezas y crear un contrajuego dinámico contra la estructura algo descoordinada de las blancas. Esta maniobra prepara para futuros avances centrales o ataques de flanco, pero también deja potencialmente a la torre expuesta a tácticas posteriores. El levantamiento de doble torre es una maniobra prometedora, cuyo objetivo es activar la torre desde su posición pasiva en la primera fila y potencialmente desafiar la columna C abierta o apoyar un avance en el flanco de rey. Reposicionar la torre desde la columna abierta es una buena maniobra defensiva, que busca redistribuirla a una diagonal más activa o potencialmente apoyar una expansión en el flanco de dama, aunque concede cierta influencia central por el momento. Iniciar una tormenta de peones en el flanco de rey con G4 tiene como objetivo desalojar a los caballos negros y crear vías de ataque, abriendo potencialmente líneas para las torres blancas hacia el rey. Consolidar la actividad a destajo es primordial. El alfil ahora mira la diagonal larga, alterando potencialmente la estructura de peones de las blancas y preparándose para futuros avances de peones en el flanco de dama para ganar espacio. Reafirmando el control sobre las casillas centrales, este caballo vuelve a la batalla, con el objetivo de perturbar la creciente armonía de las negras y tal vez preparar un avance en el flanco de rey. En un sutil reposicionamiento, esta torre se embarca en una maniobra de flanqueo, con el objetivo de perforar la estructura de peones del flanco de dama y crear nuevas vías de ataque o defensa. Iniciar un empujón de peón central para recuperar espacio y activar la torre en la tercera fila. Empujar agresivamente el peón G abre líneas para el alfil de las negras y potencialmente crea debilidades en torno a su propio rey, una táctica arriesgada para la estructura de peones a cambio de actividad. Este empujón de peones altera dramáticamente el panorama del flanco de rey, creando un refugio potencial para el monarca, pero también iniciando una sutil lucha en cadena de peones que podría conducir a rupturas de peones decisivas o crear casillas débiles. Con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas para la torre, este movimiento desafía estratégicamente el puesto central del caballo, buscando crear un juego dinámico y ganar espacio en el flanco de dama. Al iniciar el avance en la columna H, las blancas pretenden abrir líneas para la torre, creando potencialmente oportunidades de ataque contra el rey algo expuesto de las negras después de que avance el peón. Una retirada silenciosa, reposicionando el alfil en una casilla más segura y pasiva, tal vez anticipando una futura tormenta de peones en el flanco de rey o buscando evitar intercambios que pudieran aliviar la presión posicional de las blancas.
Reactivar la torre en la columna central tiene como objetivo aumentar la presión a lo largo de las filas y casillas abiertas, forzando potencialmente concesiones o creando oportunidades tácticas. El redespliegue de la torre AB8 ahora tiene como objetivo respaldar un posible avance de peón a lo largo de la columna B, desafiando el control de las blancas sobre esa crucial columna abierta y potencialmente abriendo líneas para las propias piezas de las negras. Abrir el centro con este avance de peón desafía inmediatamente el desarrollo algo pasivo de las negras, desequilibrando potencialmente la posición y creando rupturas dinámicas de peones que podrían conducir a una ventaja si las negras no tienen cuidado de reaccionar con precisión. Abrir el centro con esta embestida de peón altera fundamentalmente el carácter del juego, invitando a ambos jugadores a explotar las nuevas líneas disponibles y potencialmente exponiendo el flanco de rey. Abrir esa columna electrónica ofrece inmediatamente la oportunidad de alterar la estructura de peones de las negras y potencialmente crear una vía de ataque hacia la defensa del rey, incluso si parece conceder una mayoría temporal de peones centrales. Expandirse por el flanco de dama con este avance de peón busca desestabilizar la estructura de las blancas y potencialmente crear un contrajuego en el flanco de dama, un objetivo crítico cuando las negras enfrentan un avance de peón central. Desbloquear el flanco de dama aventurando el caballo en B5 tiene como objetivo explotar el peón a expuesto y crear amenazas potenciales en la columna C si surge la oportunidad, al mismo tiempo que se presiona la estrecha posición de las negras. Al presionar el peón central con la torre, las negras pretenden socavar la cadena de peones de las blancas y abrir líneas para el contrajuego, pero corren el riesgo de extenderse demasiado. Abrir el centro con el intercambio de torres libera la torre restante de las blancas para influir activamente en la columna D, creando presión inmediata sobre la estructura central de peones de las negras y abriendo vías para una posible infiltración de piezas. El rey, finalmente liberado de su confinamiento central, se embarca ahora en un peligroso viaje por todo el tablero, buscando seguridad en medio de la expuesta columna D y la potencial tormenta de peones de las blancas. Asegurar la casilla A4 con este peón solidifica el control del flanco de dama de las blancas, evitando que el caballo de las negras salte potencialmente a una posición más activa y, al mismo tiempo, despejando el camino para el avance del peón B si surge la oportunidad. Activar al rey en el centro es ahora una prioridad para disputar las columnas abiertas. Dirigir el caballo hacia el flanco de rey, con el objetivo de establecer un poderoso puesto de avanzada en G4, parece ser la intención inmediata, lo que podría perturbar el desarrollo del juego en el flanco de rey de las negras y explotar la debilitada estructura de peones. Finalmente, la torre de B8 se redespliega, intentando encontrar un puesto más activo en el flanco de dama, tal vez con el objetivo de apoyar un empujón de peón en el flanco de dama o desafiar la columna C abierta si queda disponible después de más intercambios. Devolver ese caballo a B5 es un reposicionamiento estratégico, cuyo objetivo es bloquear el avance del peón de D6 y potencialmente disputar la ahora debilitada casilla C7, al mismo tiempo que se prepara para un posible puesto de avanzada del caballo en D5 si el centro se abre más. Apuntar al débil peón D se convierte en un objetivo principal a medida que se intercambian las torres, lo que simplifica el tablero y resalta los desequilibrios estructurales. Una maniobra curiosa, este caballo se retira, aparentemente abandonando la iniciativa en el flanco de dama para una reevaluación. El rey blanco parece notablemente seguro detrás de su escudo de peones, mientras que el monarca negro, tras haberse embarcado en un viaje, pronto podría verse expuesto a una repentina tormenta en el flanco de rey. La estructura de peones en el flanco de dama, aunque aparentemente estática, tiene potencial para avances dinámicos, y la elección de las blancas de consolidarse en lugar de presionar insinúa una lucha posicional a más largo plazo. La torre en D8 ahora restablece su presencia en la columna central, con el objetivo de disputar el control de las blancas y potencialmente preparar una ruptura para el rey en el flanco de dama si las piezas blancas se vuelven demasiado pasivas. Liberar el potencial del alfil de G7 se vuelve primordial a medida que las blancas consideran reposicionarlo para la actividad, con el objetivo de explotar las líneas abiertas que se han desarrollado. Desplazar el alfil a C8 parece ser un reposicionamiento defensivo, con el objetivo de conectar las torres y tal vez prepararse para un futuro avance de peón en el flanco de dama si las blancas continúan extendiéndose demasiado.
La retirada del caballo al aro es un reposicionamiento estratégico, cuyo objetivo es establecer un fuerte puesto de avanzada en la casilla C7 después de nuevos avances de peón, potencialmente cortando el alfil de las negras y creando una barrera contra cualquier pieza enemiga invasora. Buscando explotar las columnas abiertas para un eventual empujón de peón, las negras desplazan la torre al flanco del rey, preparando un potencial ataque por el flanco de rey. El alfil se reposiciona, inspecciona el tablero y apunta a anclar los peones del flanco de dama, apoyando potencialmente un avance futuro o defendiéndose contra piezas enemigas invasoras. El alfil se retira a una diagonal más activa, observando posibles rupturas y ofreciendo apoyo a sus torres. El caballo se retira, aparentemente perdiendo ritmo, pero restableciendo efectivamente su posición para participar potencialmente en una expansión del flanco de dama o apoyar un avance en el flanco de rey, mientras se prepara para disputar la casilla vital D4 en caso de que el alfil negro se vuelva más activo. Considerando el nuevo puesto del alfil, es probable que la intención sea reagrupar y reforzar el flanco de rey, tal vez preparándose para redistribuir el caballo a una casilla más activa o simplemente para garantizar que el rey permanezca seguro contra cualquier posible infiltración en la columna D. El caballo se retira, un reposicionamiento temporal para evitar la presión inmediata sobre B5, tal vez pensando en una futura salida a C7 o D6 si las circunstancias lo permiten. Las negras consolidan la influencia de su alfil, preparándose para activarlo de manera más dinámica, apuntando potencialmente a un puesto avanzado central una vez que la posición se abra más, o usándolo como un ancla defensiva contra la presión del flanco de rey de las blancas. El audaz salto de un caballo a D6 apunta agresivamente a la casilla C8, amenazando con perturbar la ya comprometida estructura de peones de las negras y potencialmente bifurcar al rey y la torre si las negras no tienen cuidado. Capturar ese alfil inicia una fascinante danza final, que ofrece a las negras una ventaja material temporal, pero abre un peón central crucial, aunque ligeramente expuesto, para que las blancas lo exploten. La repentina carrera del caballo hacia la séptima fila es un intento audaz de alterar las ambiciones de las negras en el flanco de dama. Al amenazar el peón de B7, las blancas buscan forzar concesiones o al menos atar las piezas de las negras, impidiéndoles lograr un fácil control central o rupturas de peones. Esta maniobra agresiva también podría ser un preludio para activar aún más el caballo, buscando potencialmente casillas como C5 o incluso A4 para ejercer presión sobre la estructura de peones potencialmente débil de las negras. La amenaza inmediata es clara. Las negras deben hacer frente a la intrusión de este caballo o arriesgarse a perder una ventaja material o posicional. Las negras recuperan material, pero al hacerlo exponen a su rey a una mayor presión en el flanco de rey. Al soltar la torre en la columna G, las blancas pretenden desmantelar la asediada defensa del rey de las negras y explotar la ahora comprometida estructura de peones del flanco de rey. Este ataque agresivo capitaliza la vulnerabilidad del alfil en G3 y busca abrir líneas para un ataque decisivo. La retirada del alfil a F2 parece ser un reposicionamiento estratégico, buscando escapar de la presión inmediata y tal vez encontrar una casilla más activa en el final subsiguiente. Sacrifica el ritmo por la seguridad, un tema común cuando se reduce el material y se simplifica la posición. Observe cómo la movilidad de esta pieza podría influir en la estructura central de peones y el control sobre las casillas claras en los próximos intercambios. Iniciar una maniobra defensiva para recuperar el puesto del alfil atacado, con el objetivo de solidificar el flanco de rey e interrumpir la floreciente actividad de las negras en las columnas abiertas. El alfil se reposiciona, buscando activar su influencia en el flanco de dama y potencialmente reforzar el caballo inmovilizado en D4 si la torre blanca abandona la columna. Apoderarse del alfil con el caballo abre líneas para la torre blanca e inmediatamente convierte la ventaja material en una posición dominante. El rey, repentinamente expuesto en el centro, se enfrenta a un peligro inmediato cuando se abre un camino despejado para las piezas enemigas. Iniciar el viaje del rey hacia el centro ahora solidifica la presencia de las blancas en el final y se prepara para posibles avances de peones en el flanco de dama. Luchar por la iniciativa ganando espacio, aunque eso debilita la estructura de peones del flanco de rey. Restablecer la presión sobre la columna abierta es el objetivo inmediato,
con el objetivo de interrumpir la actividad de la torre negra y potencialmente prepararse para un ataque coordinado en el flanco del rey. Abrir esa columna central con el avance de la torre ofrece la oportunidad de redistribuir el alfil a una casilla más activa, alterando potencialmente la estructura de peones de las blancas o apoyando un avance de peones en el flanco de rey más adelante. Abrir una vía crucial en el flanco de dama permite a las blancas fracturar potencialmente la estructura de peones de las negras y activar la torre. Desbloquear el centro con este avance de peón abre nuevas vías para la dama negra, creando potencialmente amenazas contra el rey blanco o activando la torre en la séptima fila. Liberar todo el potencial de la cadena de peones sacrificando una pieza abre líneas críticas, obligando al rey negro a una posición central precaria. Explotando la columna abierta, las negras pretenden alterar la estructura de peones centrales de las blancas y crear contrajuego antes de que las blancas puedan consolidarse. Al desatar una tormenta de peones con F6, las blancas toman la iniciativa, lo que obliga a las negras a afrontar una decisión crítica respecto de su estructura central de peones y la seguridad de su rey. La cadena de peones es ahora un obstáculo importante, pero empujar el peón G hacia adelante invita a una respuesta táctica aguda, considerar si las ganancias potenciales superan el riesgo de una extensión excesiva. Asegurar la ruta de retirada del alfil mientras se amenaza con alterar la estructura de peones de las negras con el próximo avance en F5 es muestra de previsión. Al desatar una tormenta de peones en el flanco de rey, las negras buscan perturbar la seguridad del rey de las blancas, pero este avance agresivo podría dejar a su propio monarca expuesto al alfil y la torre enemigos. Activar la torre en la columna central inyecta urgencia, con el objetivo de explotar al rey ahora expuesto y presionar la cadena de peones antes de que las negras se consoliden. El alfil, después de un largo viaje rodeando el flanco de dama, finalmente se ancla en F2, con el objetivo de perturbar la seguridad del rey blanco y potencialmente preparar un ataque tardío. Centrándose en la situación del rey, esta retirada defensiva permite que la torre contraria se infiltre y explote las casillas oscuras debilitadas alrededor del monarca blanco, lo que podría conducir a un ataque rápido. Ese alfil se embarca en un viaje peligroso pero potencialmente gratificante, buscando casillas activas para perturbar los peones blancos y tal vez ofrecer un jaque sorprendente si el rey se mueve torpemente. Aprovechar la columna abierta con la torre ofrece un ataque directo contra el rey negro, creando amenazas inmediatas y obligando a las negras a dedicar recursos defensivos. Ahora es primordial liberar el potencial del peón. Ese avance de G2 obliga a tomar una decisión fundamental respecto al precario santuario del rey blanco. La ejecución oportuna de una casa del rey a menudo precipita ventajas decisivas. La huida del monarca hacia un lugar seguro es ahora de suma importancia, ya que la torre enemiga, habiendo completado su tortuosa ruta, está preparada para asestar un golpe final y decisivo. Sacrificar el alfil aquí solidifica el control de las blancas sobre las casillas centrales críticas y abre la diagonal del rey para futuros ataques. La promoción trae una nueva dama al tablero, con el objetivo de alterar la ya precaria defensa de las blancas y potencialmente reavivar el ataque que las blancas han contenido tan hábilmente. El peón avanza, una amenaza decidida contra el rey aislado. Al reconocer la amenaza inmediata de jaque mate en G7, la torre se ve obligada a sacrificarse para evitar la pérdida de la dama y una derrota inmediata. Al desatar un poderoso jaque descubierto, las blancas obligan al rey negro a arrinconarse peligrosamente, interrumpiendo inmediatamente las defensas cuidadosamente construidas de las negras. Intentar escapar de la red de mate inmediata arrinconando a la dama ofrece un rayo de esperanza, pero el rey expuesto sigue siendo una carga importante bajo una presión implacable. La promoción del peón a reina altera fundamentalmente el campo de batalla, introduciendo una nueva y poderosa fuerza de ataque y cambiando dramáticamente el aspecto del juego de una lucha posicional a un enfrentamiento táctico. Al sentir la inminente promoción de la dama, las negras interrumpen los planes de celebración de las blancas al forzar un intercambio inmediato de damas o un jeque que podría ganar un tiempo precioso. El rey, finalmente liberado de su muro protector de peones, se aventura, buscando unirse a la refriega y tal vez convertirse en una pieza de ataque decisiva en este final cada vez más dinámico.
Al desatar un jaque desesperado, las negras pretenden alterar los planes de coronación de las blancas y potencialmente crear algún contrajuego con la recién creada dama y el peón de apoyo. El rey abandona la peligrosa diagonal, buscando seguridad detrás de su escudo de peones avanzado, una retirada prudente después de que la tormenta de peones haya amainado. El alfil negro, que acaba de dar un jaque, ahora pretende alterar la ya precaria posición del rey de las blancas, amenazando con unirse al ataque y crear oportunidades de mate.